El abogado constitucionalista Israel Zamora, en un debate disparejo, le vuelve a dar clases de derecho a dos abogados opositores. Corre video. Y aquí lo más importante es, la autoridad puede desobedecer una orden judicial de una o de otra autoridad legalmente constituida, legítima. Yo pienso que no. Que pues de poder que, puede, porque está pudiendo. Pues sí se puede, Israel, ¿no? No, es que no hay, mira, es importante mencionar que cuando salió publicada la reforma constitucional, nacieron derechos que son derechos humanos, los derechos político-electorales son una extensión de los derechos humanos, de votar y ser votado en materia judicial, Azucena, algo que no existía antes. Un reconocimiento que hace la Constitución a partir del día 16 de septiembre de este año, de que todas las mexicanas y mexicanos tienen el derecho de votar por un juez, un magistrado, un ministro. Esta suspensión de una jueza, esa es la pregunta más bien, ¿puede una jueza nulificar los efectos de una reforma constitucional que fue aprobada por más de 1093 legisladores, una jueza en una suspensión, y utilizan una maña que se utilizó durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel, en donde suspendían actos y al otorgar el amparo, al resolver la cuestión principal del amparo, decían, ¿sabes qué? Pues no se le concede, se sobresee el amparo, etcétera, y entonces la suspensión que había de hecho afectado actos o normas durante mucho tiempo, durante el tiempo que se resolvió el amparo, quedaban suspendidas. Entonces es una maniobra que utilizan para suspender los efectos, y seguramente en el amparo incluso podría decir, ¿sabes qué? No se le concede el amparo, no tenían razón los quejosos y se sobresee el juicio. Oye, Emilio Álvarez y Casa, a mí me gustaría mucho que habláramos en español. Mira, o sea, en un lenguaje menos complicado, porque es muy importante que todos los que nos escuchan entendamos, incluida la de la voz, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el punto? En tres órdenes. A Primero, ver. La presidenta puede estar de acuerdo o no con una jueza, con un magistrado, con una resolución, pero hay instancias para combatirlo. Si la presidenta dice que no por sus pistolas, bienvenidas mexicanas y mexicanos a la ruptura del orden constitucional. Los jueces tienen el derecho, tienen la facultad, la obligación de detener aquello que es inconstitucional. Rubén ahorita comentaba ruptura constitucional y luego utilizó la palabra ingobernabilidad, Emilio. ¿Qué te genera la incertidumbre jurídica? ¿Qué te genera la incertidumbre jurídica? Que de repente las reglas cambien. La ley está para que todos tengamos certeza de qué dice. Bueno, no hay un solo artículo constitucional que faculte a la jueza Nancy a suspender o a tener el control constitucional de reformas y adiciones constitucionales. El primero no, como dice Rubén. No existe. No, claro que no. Ya lo habíamos dicho aquí, no se puede esconder un elefante en una ratonera. ¿Qué explico qué quiere decir el primero, eso. Nada más para ponerlo en contexto. Toda autoridad está obligada a garantizar y proteger los derechos humanos. Toda ¿Y autoridad, ¿Y dónde dice? Precisamente eso es a lo que se refiere la frase de que no se puede esconder un elefante en una ratonera. Porque tú crees, Azucena, público que nos escucha, que el legislador iba a dejar de manera tan ambigua una facultad de control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución, siendo una facultad tan importante, la iba a dejar a que se interpretara ahí en palabras muy abstractas, como pretenden ellos. No, claro que no. Eso es, ya hay criterios en el derecho internacional, el derecho comparado, que dicen que eso no puede suceder. A ver, la reforma de 2010-2011 fue tan profunda porque se puso en la mesa algo importante. Los derechos humanos están sobre cualquier cosa. Pero lo gravísimo es que hay un grupo gobernante que se parece más bien a una mafia, que decide, no, mijito, yo soy el dueño del territorio, yo cumplo lo que yo quiero. No hay un artículo que le quede facultades al juez de analizar las reformas o adiciones a la Constitución, como es el caso. Israel, eso es falso. ¿El primero? Ahora, ¿Ese es? Claro, Azucena, y hay otros un más. artículo que es el 128 de la Ley de Amparo, que dice que para que proceda la suspensión deben de cumplirse dos requisitos, que lo solicite el quejoso, y el otro es que al otorgar la suspensión no se afecten disposiciones de orden público. La Constitución, por supuesto, que son disposiciones de orden público, y esta suspensión, repito, va en contra porque violenta los derechos de los... Yo quiero salir a votar el 1 de junio del año 2025 por jueces, y esta suspensión me violenta mis derechos. ¿Y los derechos de los trabajadores? Y de los derechos de los que quieren participar. Todas las personas... Mira, cuando recibió el amparo, cuando recibió el amparo la jueza, debió de haber llamado a todos los terceros interesados que son parte en el juicio de amparo, y esos terceros interesados, ¿quiénes son? Los que queremos votar y todos aquellos que quieren participar. No, pero cuando no te gusta algo, vas a un colegiado. Y los partidos no pueden tener intervención durante la elección de jueces. Incluso se les prohíbe por la reforma que en el Consejo General tenga representantes. Te estás yendo ya al tema práctico. No, espérame, te estás yendo al tema práctico. No, yo les dejé hablar. Tú vas a dejar. El tema, sí, no me digas eso. El tema, al final del día, es... ¿Eso es constitucional o es inconstitucional? Pero estamos distrayendo el fondo de las cosas. Estamos discutiendo algo que ni siquiera Morena sabe cómo se va a hacer. Estamos empujando 103, un capricho del expresidente de la República. Es lo que están empujando. El artículo 103, el artículo 105 y el artículo 107 de la Constitución hablan de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia constitucional, del amparo. En ninguna de las fracciones que ahí se establece contemplan la posibilidad de que reformas a la Constitución o adiciones a la misma sean sujetas a control de un juez. Eso no viene. Cualquiera lo puede consultar. ¿Por qué lo solicitaron antes? Yo les dejaba hablar. Entonces,
¿Qué pasa aquí, Azucena? Imagínate que la presidenta de la República, iniciando su gobierno, admitiera algo que es inconstitucional e ilegal, que es una acción, que obedeciera a una acción de una juez que además, hay que mencionarlo, fue suspendida desde el año, me parece, te doy ahorita los datos, pero ella ya fue sujeta a procedimientos disciplinarios por el Consejo de la Judicatura y el Consejo la suspendió prácticamente 2 años. Y por Bueno, pero no es la única. Sí, pero esos son los antecedentes que ¿Tú te das tiene la cuenta de jueza lo que estás Nancy. haciendo, no? Y entonces O sea, lo que contribuyes nosotros, a la condición de riesgo de la jueza, lo que nosotros decimos es, la presidenta no se puede someter a un acto inconstitucional porque ella prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución y actuar de manera leal, patriótica. ¿Puede dejar La de pregunta. atender una resolución de un juez? A ver, una juez puede obligar Sí. a suspender Sí, los sí. efectos de una Sí. reforma constitucional aprobada por 1993 claro, la legisladores. respuesta. Una juez Sí. en suspensión. Porque además en esos cualquier legisladores son país, legítimos. Cualquier abogado Israel, sabe, en Azucena, cualquier que la suspensión no puede país- tener efectos generales. Fue algo que ellos hicieron En de manera cualquier ilegal durante país, todo el Israel, sexenio. en cualquier país democrático. Dame el artículo y me quedo callado. Cuando no hay acuerdo con la resolución de un juez, vas a una segunda instancia. Nos costó años. Hay un principio básico que se llama igualdad ante la ley. Y lo que crees? ustedes están haciendo es que la ley solo aplica para ti y para tus cuates, porque para la oposición no. Emilio, para Marcelo Pérez, que lo mataron, tampoco. Emilio, Es decir, como doctor, ustedes creen. Como A doctor ver, que solo eres, aplica para ¿tú crees que el Poder Judicial está actuando con base en la ley? Por supuesto. Es evidente que no. Es evidente A que ver, el ¿por Poder qué- por qué Judicial no? porque está actuando de manera política, defendiendo sus intereses incluso en Pero, perjuicio a ver, del pueblo de ¿quién México. tendría que defender a los jueces? Déjame ponerlo así. Ya ellos tuvieron su oportunidad cuando se les dio la oportunidad a la propia Suprema Corte en el 21 de que hicieran las reformas que quisieran para hacer Pero un esa no es una- modelo. es una oportunidad política. Y ahora, no, la realidad es que Entonces, el pueblo de porque- México dijo, no es estamos cierto, en el contra pueblo no dijo del... eso. Cierto, Oye, claro no que dijo sí. eso. Tienen una mayoría Claro que sí. espuria en la Cámara. Y entonces, es espuria es- esa mayoría. Sí se votó por un proyecto que incluía claro, esto. presidencia, claro pero que para el sí, Rubén, Congreso, claro Azucena. que sí. A ver, le doy Ah, los bueno, resultados. a ver, Ustedes Sacaron sacaron 54% en la Cámara. Dale, Rubén. de Diputados. 54% de los votos para diputados, ¿sí o no? El 85% de los Votos. distritos se ganaron, ¿sí o Esa no? es otra ¿Cuántos? cosa. A ver, Y 54% por eso- es la votación El real. 85% No, no, la sí, gente no. salió, no, es que le cambian ahí, pero No, a no le ver, cambiamos cuando la nada. gente salió a votar a las urnas por un diputado federal, votó en el 85% por candidatos de Morena, No, PT y no, Verde. distrito. Están O mintiendo. sea, Que realmente está conduciendo a México a un régimen autoritario cada vez peor. Por eso es tan delicado no hacerle caso a un juez. Puede no gustarme, a mí muchas veces no me han gustado las resoluciones, pero entonces se cumplen. A la oposición nos piden acatar las resoluciones. La gobernabilidad, la certidumbre jurídica está en respetar la Constitución y los artículos que están establecidos por escrito, que son de conocimiento público. La presidenta está haciendo eso, respetar la Constitución, lo que establecen las leyes. La jueza, que además fue, repito, sancionada en abril del 2021 por desempeño deficiente, incumplimiento de horario, nepotismo, acoso laboral, por 12 servidores públicos que trabajaban con ella, además de tener antecedentes en el 2016 de haber sido sometida a procedimientos, una sola juez pretende echar abajo un derecho humano que tienen millones de mexicanas y mexicanos de votar y ser votados el día 1 de junio de 2025. Bueno, pues ya... Sí, aquí lo tramposo es lo que dice este señor, este farsante de Álvarez y Casa, dice, aunque no me guste, hay que acatar. Pero fíjate, siempre como opositor está siempre atacando, y está bien, es válido, está atacando al gobierno, al que no está acatando la ley. Y dice Israel Zamora, se la cambia. ¿Y quién critica al Poder Judicial que está desacatando la Constitución? Los primeros vigilantes para cumplir la Constitución son los poderes, o sea, es el Ejecutivo, que es Claudia, que dice, yo no puedo desobedecer a lo que me dijo el Legislativo. El Legislativo me dijo, promulga la ley, que fue lo que lo hizo López Obrador en el 16 de septiembre. Se adquirieron nuevos derechos, nunca antes visto en la historia de México. Nunca se acaba de nacer un derecho el 16 de septiembre, que es que todos los mexicanos podemos votar por nuestros jueces. No existía antes del 16 de septiembre, la promulgó el Ejecutivo. Entonces, una jueza oscura que nadie conoce dice, para toda la maquinaria, y dice no, para todo. Entonces dice Claudia, yo no puedo contravenir la Constitución, pero ellos sí. Entonces, es dije disparejo porque tienes a uno del PRI, que ya nadie pela, interrumpiendo, no, es que yo opino, y luego el del PAN, este farsante de Álvarez y Casa, es que yo opino. Entonces lo justo sería tener a dos de Morena o a uno del PT para que también estén interrumpiendo al farsante de Álvarez y Casa y al farsante de este señor Moreira, ¿no? Pero no, está solo contra el mundo aunque tenga la razón, Israel Zamora discutiendo y leyéndole los artículos, una mujer oscura que ya fue suspendida de sus labores. ¿Cómo es posible que tiene todo el apoyo de los medios de comunicación, de toda la oposición? Ahora resulta que sí hay que escuchar a una persona. Te digo, dice, no la corrigió Israel Zamora ahí, lamento que no la haya corregido a esta señora Azucena, cuando dice, tú, Israel, hablas de los derechos de los millones de mexicanos,
que acaban de adquirir y los derechos de los trabajadores, pero ahí Israel en la calentura del debate no le contestó apropiadamente. Tenía que haberle dicho, oye, los trabajadores del Poder Judicial, sus derechos no van a ser tocados, esto no es luz y fuerza, que los van a mandar a todos a la calle para construir un nuevo Poder Judicial, o para nada más haber dos poderes. No, aquí a los únicos que se van a reemplazar es a los jueces, que tienen los mismos puestos que los diputados, van de paso, o sea, no es de que derechos adquiridos ni nada de eso. No son trabajadores, ¿sí? Porque un trabajador tiene un patrón y los jueces no tienen patrón. A eso voy. Los empleados del Poder Judicial sindicalizados, ellos sí tienen derechos y no se van a violar, no se van a violentar. Cosa que la jueza de Veracruz sí está violentando la Constitución al decirle a Claudia que desacate la Constitución y eche para abajo la reforma al Poder Judicial. Eso no va a pasar. Dime qué opinas tú. Hasta luego.